noches, queridos amigos, queridos colegas que nos acompañan como cada domingo en nuestro espacio de ponencias. Hablemos de homeopatía. El día de hoy es un día frío, friolento, con ganas de poder estar acurrucados con un buen cafecito, pero pues el día de hoy tenemos aquí, como todos los domingos, al pie del cañón, a su servidor y un invitado excelente, una persona que aprecio y admiro mucho y además fue profesor en mi etapa de estudiante, tanto en la licenciatura como en la maestría. Hoy tendremos la presencia del doctor Eric Misael Peña Cisneros. Él es médico cirujano, egresado del Instituto Matatipac de Tepic, Nayarit. Además es médico homeópata por la UNIVA. Es técnico acupunturista por el Colegio Superior de Acupuntura de Jalisco. Además, cuenta con una maestría en nutrición clínica por la UNIVA. Es especialista en terapéutica homeopática por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Además, un doctorado en desarrollo humano por la misma institución, la UNAC, y es educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Además, entre muchos palmares, entre mucha experiencia, un gran currículum que tiene 23 años de consulta homeopática y específicamente en el tema del día de hoy, 10 años prescribiendo lo que son las LM o las potencias 50 milesimal. El tema que muy amablemente nos compartirá, nos dará a conocer, es historia, preparación y principios básicos del uso de potencias LM, mejor conocidas como 50 milesimal. Un tema magnífico, un tema que siento y considero que vamos a aprender demasiado porque es una escala que no se conoce o que no hemos profundizado mucho en lo personal. Habemos mucho que existen muchas personas que ya tienen el buen manejo, pero vamos a darnos una buena refrescada con este tema. Doctor Misael, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le cedo el uso de la voz y de la pantalla. Toño, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y quiero felicitarte, pues, decir que este espacio es para todas las personas que están interesadas en aprender y pues tú como guía, en cierta forma, has hecho un buen trabajo. La verdad, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí presentes para escuchar esta ponencia. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, así para empezar a ver unas diapositivas. Muy bien. A ver, voy a ir empezando la ponencia. Algo importante quisiera antes de empezarles a platicar sobre la historia de las potencias LM o llamadas 50 milesimal. Yo tuve la oportunidad precisamente de aprender sobre el uso de las potencias LM con varios profesores precisamente en relación a donde he estado yo estudiando. Pero una de las situaciones que a mí me llamaba mucho la atención siempre era que tenía yo un conflicto porque pues de alguna manera empezaba a leer el organón y yo veía que el parágrafo 270 me explicaba precisamente la preparación de las potencias en LM. Y cuando a mí me explicaban que cada cambio de potencia necesitaba 100 sucusiones y que cada cambio de potencia precisamente llevaba una gota en 100 gotas de alcohol y luego 100 sucusiones y luego una gota en 100 de alcohol y otras 100 sucusiones. Y resultaba que pues eso no decía el parágrafo 270, ¿no? Entonces yo cuestionaba mucho a mis profesores acerca de ello y era un choque muy fuerte porque yo les decía que eso no era lo que yo había leído, ¿no? Entonces,
algo muy importante en la historia de lo que yo estuve estudiando fue que al inicio yo estudié en el Instituto Matatipac en Tepic Nayarit, y mi primera carrera iba a ser como médico, cirujano, partero y homeópata. Sí iba a ser completo el título. Una de las situaciones que pasó a nivel pues de la escuela fue que algo político, les pidieron que quitaran homeopatía, y mi título, el inicio, fue de médico cirujano. Y bueno, terminó la carrera, pero ya llevábamos más de 4 años con varias materias de homeopatía. Practicábamos en hospitales que eran alopáticos, pero interesante porque había también la oportunidad de practicar en ciertos lugares con homeopatía. Y bueno, yo nada más para terminar esta explicación de por qué les comento esto, sigo otra carrera que es la de medicina homeopática en la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en Guadalajara, Jalisco. Como médico homeópata, hago una segunda licenciatura, y ahí en algún momento va el doctor del Palacio a dar una ponencia. Entonces, el doctor del Palacio nos explica acerca de las potencias LM, y a partir de esa plática que él dio, a mí me llamó mucho la atención que entonces me identificaba mucho con lo que yo había leído, y esa plática me abrió precisamente el panorama para investigar quién utilizaba aquí en Guadalajara las potencias LM. ¿Sí? Voy a hablar un poco a poco de esta situación, ¿sí? Ok, para fines de iniciar con la plática, lo importante es que ustedes entiendan que en esta ponencia el pasado es un prólogo, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan a aprender acerca de homeopatía, es importante conocer lo que es la historia precisamente de todo lo que ha llevado precisamente a, a lo que nosotros conocemos como medicamentos homeopáticos, cómo se preparan, y todo lo que hizo Hahnemann y los diversos autores para poder entender entonces por qué es la situación de que las personas casi no utilizan las potencias LM. Entonces, bueno, vamos empezando con esto. La orden del día, voy a platicar primero de la historia de las potencias LM, qué pasó con los diversos autores, cómo ellos seleccionan las potencias, cómo se preparan las LM, algo muy breve de la escala ascendente y descendente. Realmente no quisiera que porque esto es un conocimiento que la verdad es muy, muy profundo, y no quisiera hacer como algo superficial, sino simplemente explicarles que hay situaciones que se presentan en la selección de la potencia. Ventajas y desventajas, y con eso vamos a hacer algunas conclusiones breves. En la historia de las potencias LM, cabe mencionarles que hay algo muy importante en la secuencia que Hahnemann tenía en cada una de las ediciones del órgano en relación a los cambios que él iba observando. Las primeras 5 ediciones hablan de potencias centesimales. Ustedes van a encontrar, hay una editorial aquí en México, se llama Editorial Berbera. Trabaja con esta edición, se llama Doctrina Médica Homeopática, Organón del Arte de Curar. Y esta es la 5ª edición, ¿sí? La 5ª edición aparece en 1833. Cada edición que se va generando es una edición que prácticamente mejora las condiciones en observaciones que Hahnemann tenía, y que este punto de vista él va amplificando precisamente las observaciones, y va haciendo cierto tipo de cambios específicos conforme él va pasando estos años, ¿no? En ese tiempo también aparece cada determinado tiempo en observación las enfermedades crónicas de Hahnemann, haciendo agregados, y yo dejé hasta aquí, hasta el 39, pero creo que hay agregados todavía hasta el 47, después de la muerte de Hahnemann. Pero el punto es que esto es tan importante entender, que la 6ª edición es un método mejorado que Hahnemann dejó precisamente con las famosas potencias LM. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? Muchas personas están utilizando las potencias LM o bueno, más bien, están utilizando las potencias centesimales con los escritos precisamente que vienen o las relaciones que hay entre lo que es la preparación de centesimales, con una confusión de cómo se preparan las LM, y al mismo tiempo están utilizando el método de dilución y de método plus en relación a cómo se deberían de utilizar las LM. Algo que es importante en este punto es que las centesimales en ese tiempo, desde 1833, todavía
utilizaba microglóbulo impregnado y la dosificación era directa. El microglóbulo se utilizaba directamente a la boca. A partir precisamente de 1837, ahorita les voy a presentar una lectura que es importante. Hahnemann empieza a diluir la medicina y antes de cada toma, ustedes reconocen ese término de la dinamización, agitaba un poco la medicina y la utilizaba ya en cucharadas. Muy importante entender este aspecto porque Hahnemann se dio cuenta que una dosis que utilizaba con chochitos, para poner un ejemplo, o con microglóbulo impregnado, a veces, en cierta forma, podía anular a la dosis anterior porque no iba en incremento de dinamización. Entonces, un dato importante es que siempre que tengamos que utilizar una medicina en homeopatía, es importante hacer el efecto dinámico precisamente con ese golpeteo famoso para poder hacer el incremento de la dinamización. Y ahí es donde Hahnemann empieza a diluir las medicinas. Entonces, muy importante, la quinta edición y las anteriores hablan de centesimales, la sexta edición hablan de potencias LM. ¿Qué pasa aquí? En 1833 apareció entonces la quinta edición, donde yo les comentaba que se hablaba exclusivamente de potencias CH, ¿sí? Hay un escrito que si tuvieran oportunidad luego de revisarlo con calma, se llama La parte técnica de la homeopatía. El escrito viene en el libro de enfermedades crónicas editorial Porrúa, esa página es 291, normalmente se las pido a los alumnos que la lean y que hagan un resumen y cierto tipo de puntos importantes de ese escrito. Ok, ¿qué pasa en ese escrito? En 1837, Hahnemann escribe precisamente la parte técnica de la homeopatía y aporta que los medicamentos se utilizaban en impregnaciones, 1 o 2 microglóbulos, ¿sí? En una cantidad con alcohol y agua, y de ahí se dosificaba, siempre tratando precisamente de agitar el medicamento antes de cada dosis. Este punto, que antes no se contemplaba con las centesimales, hizo el parteaguas precisamente de la evolución hacia las potencias LM. Entiéndase que en 1837 Hahnemann todavía tenía el uso de centesimales. En 1833, en la quinta en seco, que se dosificaba directamente sobre la boca en microglóbulo impregnado. La siguiente parte en este dato es que en 1842 ustedes recordarán una fecha importante donde la sexta edición sale o hace una carta a Hahnemann hablando de que ya iba a ser mejorado, pero resulta que al siguiente año pues Hahnemann se muere, ¿sí? Y esa edición no salió publicada y pasaron varias situaciones en el trayecto de la historia de la sexta edición. Entre esos datos, cuando Hahnemann muere, varios de los alumnos empiezan a elevar las potencias, buscando precisamente métodos diferentes a lo que el maestro había dejado, pero con la intención de curar más rápidamente a la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces, hay varios autores ahí entre Bonihausen, Korsakov, con el método korsakoviano que ustedes saben, Cruzeiro y varios de los alumnos de Hahnemann y Cartas, al igual que sus seguidores en otros países, empiezan a hacer uso de cada vez potencias más altas. Es importante ver estas fechas porque en 1849 nace Kent y él muere en 1916, ¿sí? En 1920 aparece la sexta edición en alemán y en 1921 aparece la traducción en inglés. Entonces, ¿qué sucedió? Durante 80 años, bueno, casi 80 años, la sexta edición estuvo perdida. Entonces, ustedes se imaginarán que durante 80 años la gente empieza a hacer cambios con todo lo que viene relacionado con el uso de los medicamentos homeopáticos. El maestro Hahnemann había dejado hasta la quinta edición como parte de su legado y los alumnos empiezan a hacer varias formas de observaciones y entre ellos aparece Kent, que hace las famosas 12 observaciones y que también nos da pauta para el famoso método de la escala ascendente. Empezar con la 30, subir a la 200, luego a la... Es muy importante este dato porque si Kent hubiera conocido la sexta edición, entiendo que hubiera trabajado con potencias LM y
la mayoría de nosotros tuviéramos ese conocimiento, porque muchos de nosotros seguimos un método kentiano. Ahorita van a ver lo que les voy a explicar, pero es importante entender que cuando hay ese desfase y el material, los libros, en este caso Kent, no los conoce, 4 años después aparece la sexta edición, entonces todos los escritos de Kent hablan exclusivamente de potencias centesimales. Muchas personas contemplan la confusión incluso con las potencias LM a la llamada 50.000 corsacoviana, ¿sí? Algo importante es que mucha gente todavía hasta estos años, hasta el 2020, no han conocido a las potencias LM. Entonces, bueno, voy a darles una pasadita de este dato que sí me interesa que mucha gente pues las use porque la verdad es un beneficio muy importante para sus pacientes y también una rapidez en cuanto al proceso curativo. Voy a ser como muy concreto en ciertas diferencias porque pues, es un tema muy amplio, pero quiero explicarles. La diferencia de selección de potencias entre autores contempla, por ejemplo, que para Hahnemann hay una carta muy interesante que le mandó en algún momento a un alumno que se llamaba Skreter, y una de las cosas es que él trataba de unificar que todos utilizaran las potencias 30, ¿no? Entonces, bueno, Hahnemann decía, pues las potencias 30 eran normalmente para todo tipo de problema. Él no seleccionaba, sino lo que utilizaba, y ustedes saben que es la ley de los semejantes, la individualidad y todos los aspectos que nosotros conocemos como pilares de la homeopatía. Pero para él era muy importante la similitud. Entonces, hay por ahí un dato que la 30 quería que la unificaran para todas las personas y, pues, en este caso, que evitaran agravaciones innecesarias. Hahnemann estaba muy decidido a que no utilizaran potencias tan bajas. ¿Por qué? Porque comúnmente era lo que él trataba de explicar, la dosis mínima, ¿sí? Trataba de hacer que la dosis fuera lo más suave posible para evitar procesos de agravación. Entonces, bueno, Hahnemann tiene, ahorita les explico con algunos detalles en importancia, unos datos donde Hahnemann utilizaba la escala descendente en centesimales. Por ejemplo, podía ir desde la 30 a bajar a la 24 y de la 24 bajaba a la 18, ¿sí? Estos datos los van a encontrar ustedes en Enfermedades Crónicas de Hahnemann, ahorita les digo las páginas. Y algo importante también es que en centesimales utilizaba dosis única. En el caso de la quinta edición, él hablaba de utilizar un solo microglóbulo y esperar una cantidad de tiempo. Hablaba a veces, por ejemplo, en el caso de las dosis repetitivas, esperar hasta un día, hasta 3 días, quizás 7 días, ¿sí? Hasta 14 decía. Y entonces era muy de observar cómo iba la reacción del enfermo, ¿sí? Algo importante también es que cuando ya empieza a utilizar la potencia LM, la empieza a utilizar a partir de la transición entre el 39 y el 40, 1839 y 1840, él tiene muy pocos años en cuanto a uso en la experiencia de LM, pero algo muy importante es que la LM la empezó a utilizar de la escala LM1 a la LM2 y luego la LM3, bla, 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 así, como una escala de tipo ascendente, iba hacia arriba. ¿Sí? Ahí contemplaron que hasta la 30 LM, pero era la experiencia de Hahnemann de pocos años en cuanto a que fallece, ustedes recordarán, en 1843. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí, ustedes van a encontrar en el libro de enfermedades crónicas de Hahnemann y también en otros libros, como en el caso del libro de análisis de los diarios clínicos de Samuel Hahnemann o el llamado DF5, Diarios de Pacientes, ese es un libro que viene de la editorial Vijay, pero ustedes van a encontrar que él utilizaba de la potencia 30 a la 24, por ahí lo van a encontrar en esa página 241, es editorial por Rúa, pero claro, pueden buscarlo en cualquiera de las traducciones de enfermedades crónicas, va a estar ahí escrito. Y también de la 30 a la 18 bajaba a la 15, a la 12, etcétera, ¿sí? Dice, pero en aquellos casos en que sea necesario administrar una segunda dosis y hasta una tercera, puede darse una potencia más baja. Es algo interesante porque a nosotros nos han enseñado que cuando das una potencia más baja, pues antidotas. Pero algo muy importante es que esta técnica de la escala descendente Hahnemann la utilizaba en potencias centesimales. Les comento que ahí lo encuentran ustedes en Enfermedades Crónicas de Hahnemann, en el libro Análisis de Diarios Clínicos de Samuel Hahnemann y
DF5, diario de pacientes. Ok, voy a la siguiente parte. Hay varios escritos, a mí me gusta leer mucho homeoint.org nacional, Bruno Lavoisier y del doctor Ricardo Preiswich en traducción, donde se habla precisamente de todas las publicaciones y de la historia precisamente de Hahnemann, de lo que hizo en el trayecto de su historia, de su descendencia. Es algo muy interesante esa página para que si tienen la oportunidad de verla, y vienen referencias bibliográficas que tienen buena identificación entre de dónde se ha obtenido la información. Entonces, bueno, este dato de las generalidades sobre las observaciones y prescripciones de Samuel Hahnemann en París, relata que Hahnemann empezaba, claro, con la 30 en su segunda prescripción. Y esto interesante porque prácticamente aquí en México, en el sentido de haber explicado cuando ciencias hahnemannianas, muy rara vez utilizamos ese método, ¿sí? Incluso en algunos otros países utilizan, digo, pensando en Europa, por ejemplo, cuando los escritos de algunos franceses hablan de la 4 o la 7 o la 9, ¿sí? Es muy raro el dato que se exprese de la 30 hacia abajo, ¿sí? Pero van a encontrar entonces que hay varios escritos, y en este caso los diarios de pacientes, que lo corroboran, que Hahnemann iba en escala descendente. Ok, nuestro siguiente autor, en este caso para la historia, es el doctor James Tyler Kent, que expresa en sus libros de filosofía homeopática y especialmente en el libro Escritos Menores, Aforismos y Preceptos, que existe una escala ascendente. Esta escala va de la 30 a la 200, de la 200 a la 1000, y habla él de la 10,000, de la 50,000, de la 100,000 y habla de la 1,000,000, ¿sí? Algo muy interesante también en este punto es que yo les he preguntado a varios alumnos que por qué no la 855, por qué no la 322, por qué no la 1025, ¿sí? Por poner ejemplos en números. Ken dice que él lo considera que existían cambios como si fueran las famosas octavas del piano, las negritas, pues. Entonces él decía que cada vez que daba una potencia y que tenía un efecto positivo ante los pacientes, él notaba que esos cambios se daban, por ejemplo, de la 30 a la 200, de la 200 a la 1000, de la 1000 a la 10,000, de la 10,000 a la 50,000 y así hasta la 100,000 o la 1,000,000, que nunca notaba cambios con las siguientes potencias, o por ejemplo, la 300, la 400, la 500, ¿sí? Entonces, como fue tanta la influencia de Kent aquí en México, algo que sucedió precisamente es que nosotros seguimos ese tipo de forma de trabajo, la escala ascendente de Kent, ¿sí? Mucha gente a veces dice que esto es hahnemanniano, pero realmente ningún libro corrobora que Hahnemann trabajó así, aunque Hahnemann sí tiene datos de potencias muy altas, pero a lo que voy es que 30, 200, 1000, 10,000, etcétera, etcétera, está relacionado con el método kentiano en escala ascendente, ¿sí? Para que desde ahí ustedes vayan tomando nota y recuerden, este dato lo van a encontrar en el libro Escritos Menores, Aforismos y Preceptos, encontrar como importante para corroborar esto que les estoy mencionando. La siguiente parte es que en el trayecto de la historia, después de que fallece Kent, el médico francés Léon Vanier empieza a trabajar con algo más específico. Léon Vanier tiene grandes aportes. Mucha gente no le gusta pues, el trabajo que hizo el maestro Léon Vanier. El doctor Léon Vanier tiene pues, una visión más alopática. Claro, hay mezclas ahí entre ciertos medicamentos, pero algo importante es que él hace diferencias precisamente con la selección de la potencia, pensando en que lo mental tiene que ser con potencias altas, arriba de la 200, lo funcional tiene que ser con potencias medias, como en el caso de la 30, y lo lesional, las potencias bajas, que es la sexta o la 12. Tiene varios libros, entre ellos la tipología, los remedios homeopáticos para estados agudos. Ustedes conocen la práctica de la homeopatía de Léon Vanier, la terapéutica y la materia médica. Y existen algunos otros libros de iridología, pero el punto es que los conceptos que ustedes conocen como constitución o llamado biotipo, por ejemplo, el carbónico, el fosfórico, el flórico, lo tiene Léon Vanier. Categorías toxínicas como los 5 miasmas,
Aparte de los 3 que conocen, también está tuberculinismo y cancerinismo, el drenador, el antídoto, ¿sí? El complementario, etcétera. Ok, ¿por qué explicarles esto? Porque mucha gente selecciona la potencia de acuerdo a León-Vanier. O sea, si tiene un problema mental, pues dale una potencia alta. Si tiene algo funcional, dale una potencia 30, ¿sí? Y la lesional hay que dar una potencia baja. Esto es de acuerdo a León-Vanier. Ok, la siguiente parte. El gran maestro George Vitulcas, ¿sí? He tenido la oportunidad ahora de estar estudiando el e-learning en Grecia a través precisamente de la red virtual. Y algo muy importante es que el maestro Vitulcas ha dejado gran aporte con todas las enseñanzas en relación a la homeopatía clásica, su nuevo modelo de salud, los niveles. El doctor Vitulcas selecciona precisamente de acuerdo al nivel de salud y a los famosos 3 planos, los que ustedes conocen como mental, emocional y físico. Y estos planos están íntimamente unidos y de ahí se desprenden precisamente esos niveles de salud. Entonces, algo que sí es básico en esta lectura de los libros del gran maestro Vitulcas es que él contempla precisamente los famosos grupos para poder definir la potencia. Entonces, tú puedes definir un grupo A, B, C o D, ¿sí? Por la longevidad, ¿sí? Por si hay fiebre o no hay fiebre, por ejemplo, cómo está el mecanismo de defensa, cómo está la imagen del remedio y realmente si es curable o incurable tu paciente. Entonces, en este punto el maestro Vitulcas hace una mención importante en esta explicación donde para nosotros, en el caso de las grupo A y el grupo B que tienen fiebre, puedes utilizar potencias hasta las 100,000, por ejemplo, la 10,000 o la 1,000, pero no quiere decir que con esa puedas iniciar, sino que dice que es una potencia que puede ser en su máxima expresión para tener efectos muy benéficos porque el organismo que tiene y a nivel de los niveles de salud que les comento, tiene buena respuesta energética para poder usar esa potencia, ¿sí? Otro punto es que el grupo C se caracteriza porque ya no hay fiebre. Más de 3 años tienen sin haber aparecido fiebre y algo importante es que el tope es hasta la potencia 200. Y algo que me llamaba la atención es que los grupos bajos, como el grupo D, no es conveniente utilizar potencias muy altas porque a veces el deterioro que van teniendo ellos a través de sus órganos, pues les va afectando y esto es importante considerarlo que la potencia 30 podría ser el tope máximo y a veces no nos resisten cierto tipo de agravaciones que se pueden mover o el organismo está tan débil que la reacción pudiera ser no apropiada pues para la depuración que se hace con homeopatía. Entonces, bueno, esto es lo que hace el maestro Vitulcas, ¿sí? También van a encontrar una explicación con el doctor Eric Van Wolsen. Tuve gran oportunidad de conocerlo en un seminario, una persona con gran alma y gran maestro también. Me ha tocado compartir precisamente pues esas charlas, aunque sea una manera muy breve, pero es una persona que tiene gran espíritu por enseñarles a los demás todo lo que está basado precisamente en una clínica en evidencia, que es importante. Entonces, el maestro Eric Van Wolsen también hace un escrito muy parecido a la selección de las potencias de acuerdo al. Ok, yo les explico. Lo que me interesa es que cuando ustedes entren al concepto de las famosas LM, ustedes entiendan que todo lleva secuencia. En cierta manera, en el sentido de que porque lo último de acuerdo a la historia. ¿Qué sucede? Como no se conoce la historia, pues acuérdense que cometemos errores y tendemos a repetir esos errores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo la recomendación es que, en primer lugar, ustedes tomen el famoso libro de la quinta edición. Por ahí lo van a encontrar en Editorial Berbera, es Doctrina Médica Homeopática, ¿sí? Y lean pues el libro de inicio a fin, pero se ubiquen mucho en el parágrafo 270, ¿sí? ¿Qué dice el parágrafo 270? Habla de la primera regla de preparación que ustedes conocen, 50% del extracto de una planta fresca, el 50% y algo muy importante que a partir de ahí se obtiene la famosa tintura
¿sí? Se saca una gota y se coloca en una porción de o 100 partes de alcohol, de acuerdo a cada laboratorio. Y algo tan interesante que nada más se le hablaba de 2 sacudiones. Es elevar 2. Cada cada cambio de potencia. En cierta manera, que también hace un cierto tipo de precaución, que entre más cantidad de expresiones energéticas se les den a las potencias centesimales, pues lo que va a hacer es una expresión de gran fuerza. No quiere decir que sea inapropiado. Nosotros, muchos medicamentos que tenemos, entre mejor fuerza tengan, hace que el paciente se cure, ¿no? Se agrava y luego se mejora. Suave, ¿sí? Que fuera pronta. Entonces, algo importante es diluir esas 100 sucusiones que ustedes ahorita van a ver y lograr precisamente ese método. Entonces, primero hay que leer la quinta edición. Segundo punto, enfermedades crónicas de menores, la transición que hay entre la CAH hacia la LM, que usted de enfermos crónicos, y yo hablo de que a partir de ahí, lo siguiente es, hay que leer a la filosofía de Kent y escritos médicos, escritos menores y preceptos y la materia médica de Kent. Es muy referencias en escala ascendente. La siguiente parte que hay que utilizar es la práctica de la homeopatía de León Vanier para entender por qué el doctor León Vanier selecciona las potencias en nivel mental, funcional y lesional. Y enseguida, la recomendación es que ustedes vean todo lo anterior, ustedes van a entender lo que Hahnemann nos explicaba sobre las potencias LM. Ahí es tan importante entonces leer a los autores contemporáneos. Al doctor Vitulkas, al doctor Eric Van Wolsen, al doctor Robin Murphy, Janet Scholten, Farouk Master, Van der Sar, a todos los grandes que están actualmente trabajando con todo lo que es la enseñanza en homeopatía, ¿no? Entonces, lo importante es que si se saben la historia, ustedes pueden definir precisamente sin revolverse qué es lo que está sucediendo en la actualidad con cada quien y cómo es que cada quien tomó su rumbo, ¿sí? Por eso es tan importante llevar en ese orden para poder clarificar esto, ¿sí? Ok. Cuando entramos a las potencias 50 milesimal, quiero hacer aquí un paréntesis explicando que cuando los laboratorios nos preparan las potencias y empiezan con la 30 y luego quizá en México aquí nos vendan luego la etcétera, etcétera, ¿sí? No, la 50,000 no es la L. Voy a explicar cómo se preparan para que ustedes entiendan también la diferencia. Pero la gente entiende que la LM es la 50,000 corsacoviana y no es esa, ¿sí? Desde ahí nada más para que LM, si se compra como LM, va a ser LM1, LM2, LM3, LM4, así, hasta la 30. Aquí en Guadalajara venden de 3 en 3. LM3, 6, 9, así, hasta la 30. Algunos laboratorios venden la 60 y la 90, ¿sí? Pero nada más para que se entienda que no potencias 50 milesimal. La siguiente parte
esta es la bibliografía que para ustedes sería importante poderla usar como fuente para poder entender toda la explicación que ustedes tengan al alcance y que la puedan usar para empezar a practicar las potencias LM, ¿sí? Mi gran maestro, José Cruz Rubalcaba Ornelas, mi primera sesión que yo tuve fue con el doctor Álvarez Andalón. Sí, el doctor Álvarez Andalón, empecé con él y me enseñó precisamente una escala de tipo ascendente y él, en cierta manera, fue mi gran maestro, iniciado precisamente en este tipo de potencias. Después yo conocí al doctor José Cruz Rubalcaba, un gran amigo, un gran maestro también, y a partir de ello aprendí su técnica, ¿sí? Y otras cosas, precisamente, historia y también su gran nobleza. Fue que hace 2 años me invitó a la viuda del doctor Fernando Flores Villar. Algo que me impactó, yo le di todo corazón. A la doctora se le rasgaron los ojos y me comentaba que tenía una investigación ahí todavía en puerta y me ofrecía la investigación, pero ya después ya no platicamos, pero algo que sí fue muy importante es que Fernando Flores Villalba, ¿sí? Entonces, algo muy importante cómo él también trabaja. Siguiente punto es que yo conozco por mensaje al doctor Alejandro Quintanilla, ingeniero